Buenos días, hermanos, buen día. Gracias a Dios ya estamos enlazados. Cambio de horario, yo creo que ya varios, bueno, todos. Más tranquilo, ¿no? Sí, aquí ya está haciendo calorcito. Bueno, ya está veo que le está pegando el sol de este lado de los hermanos. Gracias a Dios. Para los que no conozcan la congregación, porque sé que hay hermanos que no la conocen, estamos en una especie de carpa muy bonita, rodeada de cristales alrededor, y por la mañana entra el sol bien bonito de este lado. Y normalmente es el área donde más se llena, porque se ponen ahí donde está el solecito, donde está el solecito. Pero aquí Piedad, como trae un saco bien bonito, se pone de este lado, está calientita, entonces no hay problema. Pero bueno, gracias a Dios de que ya estamos aquí. Gracias a Dios que podemos estudiar su palabra. Les pido por favor que nos pongamos de pie para orar, y bienvenidos nuestros hermanos que están en línea. Esperamos en el Señor verlos en la reunión a las 11 de la mañana y que podamos estar aquí juntos para adorar a nuestro Dios. Amado Cristo, te damos infinitas gracias por toda la obra que has hecho con nosotros. Señor, un aspecto de la adoración, Señor, hermosa es el agradecimiento a ti, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres justo, que nosotros merecíamos, Señor, la separación eterna, pero por gracia, Señor, nos salvaste, nos uniste a ti, Señor, a través de tu sacrificio, pusiste en nosotros tu Santo Espíritu. Ahora, Señor, nosotros podemos confiar que vamos rumbo a la eternidad, Señor, y que, Señor, en este lapso de tiempo, en esta tierra, podemos descubrir, Señor, estudiar tu palabra para saber, Señor, más aspectos acerca de ti y más, Señor, acerca de la vida que te agrada a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis amados hermanos que están aquí, gracias por la vida de nuestros amados hermanos que están en línea. Te pedimos, Dios, que nos puedas congregar, Señor, en un lugar, en este lugar, Señor, pronto, que podamos estar juntos, Señor, gozándonos delante de tu presencia. Gracias te damos por este estudio, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Pues vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y les comentaba el miércoles que probablemente ese 3 del capítulo tendría que estar ahí donde está el versículo 28. Porque la división lógica del pasaje, de las expresiones y de las ideas que tiene el apóstol Juan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos hace suponer que sería mejor empezar ahí, tenerlo ahí. Recuerden que las pericopas, que son los cortes, la palabra pericopa es en griego corte, no son inspirados, son formas sistemáticas para que podamos estudiar la palabra de Dios de una forma más sencilla. Imagínense cómo les podría yo decir, vayamos a tal pasaje. Si no tuviéramos capítulos y versículos, sería prácticamente imposible, a menos que todos nos sepamos de memoria la Biblia y yo les diga, vayamos a esta parte específica y vayan, pero pues está imposible. Yo creo que aún la memoria más prodigiosa que pueda haber en el cristianismo no podría llegar a un pasaje específico en todos los 66 libros de la Biblia que tenemos. Esta expresión, y ahora lo estábamos viendo, abre una especie de idea distinta, vaya, lo que estaba hablando el apóstol Juan. Mas, sin embargo, consideramos que es la misma línea de pensamiento, porque la epístola tiene una inspiración que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quiere decir algo a la iglesia. Dice ahí en el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, la realidad cristiana. Hablábamos que una manifestación de la realidad cristiana es la permanencia, permanecer. No solamente permanecer físicamente dentro de la iglesia, que es una evidencia de permanecer en la iglesia mística de Cristo. El que dice que permanece en la iglesia mística de Cristo, en la iglesia universal, o sea, en el cuerpo de todos los creyentes que son salvados por nuestro Señor Jesucristo, pues da la evidencia que permanece en esa iglesia universal estando en una iglesia local. Eso es bien importante. Mucha gente dice que está dentro de la fe cristiana, pero no lo manifiesta porque no se congrega, no es parte, no permanece en una iglesia local. Mas, sin embargo, aquí lo que podemos entender es que los que, dice el apóstol Juan, que los que son parte de la iglesia universal de Cristo,
Dan evidencia de eso permaneciendo en una iglesia local, permaneciendo ahí. Y obviamente cuando alguno dice que es ser cristiano y ataca a la iglesia local con herejías y se va, da evidencia que nunca fue parte de la iglesia universal. ¿Se dan cuenta? Doctrina, ahí hay doctrina pura, podemos entenderlo así. Y no erramos al interpretarlo así. Por eso ahora dice, y ahora, hijitos, ustedes que son hijos espirituales de Dios, ustedes que son miembros de la familia de Dios, ustedes que son esos tecnos, esos niños que necesitan el cuidado del Padre, que pueden caer en una situación de engaño, tengan cuidado. Previamente lo dijo. Pero ahora dice, si la realidad es que si ustedes son hijos de Dios, si son parte de esa familia, por naturaleza espiritual, la exhortación es esta, la realidad es esta, permanece, permanece. Entonces eso es maravilloso, hermanos, el hecho de que tú te congregues a pesar de tantas adversidades, el hecho de que tú vayas entendiendo progresivamente la palabra de Dios y entendiendo la diferencia entre las mentiras del diablo y las verdades de Cristo, la falsa doctrina y la verdadera doctrina, y todavía tengas ánimo de venir y estar aquí, y le agradezco al Señor porque están ustedes aquí y yo estoy aquí, animados por el mismo Espíritu, es evidencia de que somos salvos. Es evidencia de que somos salvos. Agregando, hermano, y más adelante lo veremos, es que el verdadero creyente, el verdadero salvo, no solamente permanece en la fe, creyendo lo que es verdadero acerca de Cristo, no solamente permanece dentro de la iglesia, sino también permanece obedeciendo a Dios. No peca, no busca pecar, no busca pecar. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, esa es la realidad futura, para que cuando se manifieste, ¿quién se manifieste? ¿Quién se va a manifestar? ¿Quién crees que sea? Bajo el contexto que estamos. Nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Porque así como si te das cuenta en el inicio del pasaje, en el versículo 18, la iglesia estaba consciente de que se manifestaría el anticristo. O sea, vean el texto, versículo 18, hijitos, la misma expresión. Ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, o sea, el anticristo va a venir. Pero escatológicamente nosotros sabemos, porque la Biblia ya la tenemos completa, e incluso la bienaventuranza de este pueblo, de esta iglesia primitiva del primer siglo, era que también tenían ya escatología bien establecida de los eventos futuros. Escatología recuerda que son los eventos futuros, lo que va a pasar en un futuro, esa es escatología, ¿no? Y la iglesia sabía que se iba a manifestar el anticristo, pero cuando se manifestara el anticristo, tendría que venir progresivamente e inmediatamente después la manifestación de Cristo, del verdadero. Del anticristo sabían que se iba a manifestar, pero ellos sabían perfectamente bien los eventos escatológicos. Dice, primero se manifiesta el anticristo y luego se va a manifestar Cristo. Ellos lo sabían y por eso el apóstol Juan no abunda más en eso, porque ya la iglesia tenía la estructura de cómo iban a ser los eventos futuros. Entonces, en el versículo 28 dice que para que cuando se manifieste, ¿quién? ¿El anticristo? No. Se manifieste ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Se manifieste. Tengamos confianza. Tengamos esa confianza que cuando Él venga, cuando Él tenga esa segunda venida, su iglesia se acerque a Él confiado, ¿no? Entonces, esta es la exhortación, esta es la motivación. Esta es la estructura que recuerda a la mente del creyente de aquel tiempo y al creyente del día de hoy, porque históricamente, hermanos, pues han pasado más de 2000 años y sabemos que todavía el Señor no ha venido. Entonces esto aplica a nosotros como iglesia, porque si aplicaba para los hermanos de hace más de 1900 años, pues aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque todavía el Señor no ha venido, no se ha manifestado.
no ha venido su parusía, como dice la expresión en griego de venida, su presencia, no ha venido su segunda presencia, no ha venido su segunda venida. Vean el texto, para que cuando se manifieste tengamos, dice ahí, confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, en este peregrinar que tenemos como creyentes, tenemos que esforzarnos para proseguir. Era lo que estábamos viendo el miércoles. Tú tienes que esforzarte para proseguir, ¿no? ¿Proseguir qué? A la meta. ¿Cuál es la meta? Que tú te parezcas a Cristo. Aquí, este es tu objetivo. Tu objetivo no es, sí, claro que tenemos objetivos familiares, empresariales, académicos, económicos. No es malo tener objetivos, es más, debemos de tenerlos. Pero el principal objetivo del creyente en esta tierra, principal objetivo, su principal meta en esta tierra es parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Ese es su primer objetivo, ¿no? Obviamente esto, hermanos, es para los que permanecen en Cristo. Esto es realmente para los que tienen la unción del Santo, el Espíritu Santo. Esto es para los que saben cómo comportarse y cómo imitar a Cristo a través de la palabra de Dios. Esto es para los que permanecen dentro de la iglesia. Ellos son los que tienen la promesa de que va a haber un momento de manifestación del Señor. El Señor se va a manifestar. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Entonces tenemos que esforzarnos, proseguir esta ocupación hasta terminar, hasta culminar, hasta que llegue ese momento glorioso, el Señor se va a manifestar. El Señor se va a manifestar. Esa va a ser la culminación de nuestro esfuerzo. Cuando el Señor se manifieste, ahí va a ser el fin de nuestro esfuerzo. Y vaya que va a valer la pena cuando Él venga por segunda vez. Ve la palabra ahí, manifieste. Fanerró, es la palabra en griego, fanerró, manifieste. ¿A qué les suena? Bueno, yo no les voy a decir fanerró porque soy rarísimo, pues no hablamos griego, ni koiné, ni nada de eso, ¿no? Pero ¿a qué les suelta manifieste? La palabra fanerró, recuerda una cosa, las palabras en griego pueden tener varios significados. Y la traducción de una palabra en griego se traduce en base al contexto, en base a todas las palabras que tiene alrededor, la relación de esa palabra con todas las demás dentro de un pasaje, dentro de un versículo. Fanerró es la palabra, pero aquí la Reina Valera 1960, que seguramente tienes en tus piernas o la Nueva Versión Internacional, o probablemente tienes la Biblia de las Américas, dice, para que cuando se manifieste, se haga presente, se muestre, se revele. O sea, va a haber un momento, hermanos, donde el Señor Jesucristo se va a revelar por segunda vez, se va a manifestar por segunda vez, se va a mostrar por segunda vez. Entonces, ellos tenían la certeza y no les explica más el apóstol Juan. Si te fijas, ninguno tuvo duda, ¿no? Porque Juan conocía a su iglesia, conocía a los destinatarios de la iglesia y no les aclara más. Ellos tenían el conocimiento de la segunda venida de Cristo. Y les dice, incluso cuando se manifieste tengan confianza, o sea, acérquense al confiados. Tengan ustedes confianza de que ustedes, como permanecen, no van a salir corriendo como aquellos que no eran cristianos, sino que nosotros los que estamos en Cristo, tengamos confianza de acercarnos a Él. Ahora, ahí tenemos otra palabra, tengamos. Obviamente, me regreso un poquito, para que cuando se manifieste, esta conjugación, ¿a qué les suena? Va a pasar, es futuro. O sea, el Señor se va a revelar en un futuro.
¿Cuál es ese futuro? ¿Sabemos la fecha? No sabemos la fecha, pero sí sabemos, y gracias a Dios, fíjate cómo es providencial el Señor con esta iglesia, de que ahora estamos predicando Mateo 24 y estamos entendiendo que va a haber anuncios de su venida. Va a haber, ¿cómo se llama? Dolores de parto. Dice, pero esa no es mi venida, dice el Señor. Estos son dolores de parto antes de mi manifestación. De mi manifestación. Antes de mi manifestación va a haber dolores de parto, va a haber holocaustos, va a haber catástrofes específicas. Pero todavía le dice a la iglesia, dice, no se preocupen. Eso no es ya mi venida. Son anuncios de mi venida. El Señor Jesucristo, hermanos, nunca dijo cuándo. Es imposible, hermanos, que alguien sepa hoy cuándo va a ser eso. Pero sí dijo cómo. Y es lo que estamos estudiando en Mateo 24. Qué maravilloso es que embonan las cosas. De repente, y yo sé que pocos tendrán esa apreciación de mi persona, dirán, no hombre, qué bárbaro Raimundo, cómo hace que sincronice todas las cosas. Y ahorita estamos en este pasaje de 1 de Juan 2 y estamos hablando de Mateo 24, pero cómo le hizo que este día, ¿cómo estamos? 31 de octubre, todo, pero qué bárbaro Raimundo. No, hermano, no soy yo, es el Espíritu Santo, ¿no? Porque si fuera por mí, hermano, no consigue nada, no engrana nada, pero el Señor es bueno. El Señor, nuestro Señor es bueno. ¿Y cuántos dicen amén? No soy carismático, pero es bueno. Así es, Dios es bueno. Entonces, dice, para que cuando se manifieste, cuando Él se revele, cuando Él se muestre, porque eso va a ser evidente, lo veremos, será evidente que Él es. Vendrán muchos anticristos y dirán, yo soy el Cristo, pero nosotros no caeremos en ese engaño porque nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor. Nosotros entendemos quién es nuestro pastor, lo identificamos, tenemos una relación espiritual y en ese momento, cuando se revele, cuando se manifieste, nosotros seremos los únicos que diremos, Él es el Señor. Él es. Eso va a ser evidente. Los demás, los que no tienen la unción del Santo, los que no tienen el Espíritu Santo, simple y sencillamente seguirán a falsos cristos. Pero nosotros no seguiremos a falsos cristos. No seremos engañados por esos, ¿no? Sabemos y entendemos y creemos, hermanos, que la iglesia no va a estar en ese tiempo de tribulación o de la gran tribulación. En esos 7 años últimos profetizados por el profeta Daniel en Daniel 9. La iglesia no va a estar, la iglesia cristiana no va a estar. Dicho sea de paso, muchos dicen que sí. Muchos dicen que la iglesia en una postura post-tribulacional, ándale, ahora sí, hasta dirán que la iglesia va a estar en la tribulación y después de la tribulación Cristo se lleva a su iglesia. Hay otra postura que dice que a la mitad de la tribulación, mesotribulacional, a la mitad de la tribulación, Cristo se va a llevar a la iglesia, pero sí va a dejar que la iglesia sufra o esté 3 años y medio de la tribulación. Nosotros tenemos una postura pretribulacional. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la tribulación, Cristo se va a llevar a su iglesia. Nosotros no creemos, por lo que entendemos de la palabra de Dios, que nosotros estemos en la gran tribulación. No estamos. No conoceremos al anticristo, hermanos. No lo veremos y no pasaremos por todos esos holocaustos que el Señor va a desatar con su ira santa en contra de la humanidad y en contra del pecado. Entonces, él dice que, el apóstol Juan dice, va a venir. Y cuando venga el Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Huir de Él? Dice, tengamos confianza, una expresión de acercarse a Él, de ser llevados por Él, de que el Señor nos va a llamar y nosotros nos vamos a acercar. ¿Por medio de qué? De la confianza. Ahí la palabra es parresía. Parresía es la palabra en griego. Y parresía, hermanos, quiere decir confianza denuedo. Fíjate qué padre, denuedo. Acércate con denuedo.
Y la verdad, para los que tienen todavía, pues todavía tenemos algunos vestigios del pasado carismático, ¿a qué te suena denuedo? Cuando decías, ese hombre eh, predica con denuedo la palabra de Dios. ¿A qué te sonaba? Como que con poder y con así, con fuego y fuá, y hablaba en lenguas. Ay, tiene denuedo, ese pastor tiene denuedo, ese hermano tiene denuedo. Y decías, órale. Y decíamos denuedo, ¿y qué es denuedo? Y creíamos que denuedo era un montón de cosas, pero simple y sencillamente denuedo es confianza. Y cuando Pablo hablaba con denuedo, ¿qué decía? ¿Hablaba con qué? Con confianza. Con confianza, con libertad de la palabra de Dios. Entonces, en la misma expresión, hermanos, confianza quiere decir, sí, confianza quiere decir también denuedo. O sea, dice, tengamos confianza, denuedo, tengamos esa libertad que por Cristo tenemos de acercarnos confiados al trono de gracia. Debemos de acercarnos, sí, acercarnos así. ¿Cuándo? ¿O para qué? Vean ahí en la coma, después de la coma, confianza, para que en su venida, otra palabra ahí, bueno, todo está en griego, pero es parrusía, la palabra parrusía. Y esa palabra parrusía, hermanos, en sí literalmente quiere decir presencia, presencia, para que cuando el Señor se presente. Fíjense algo en Mateo 24, algo significativo. Cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo en Mateo 24 acerca de cuándo será su venida, ellos realmente estaban utilizando la palabra presencia. ¿Cuándo será tu presencia? ¿Cuándo será la revelación ahora de tu presencia como Rey? Ellos nunca pensaron que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender, iba a descender el Espíritu Santo, iba a pasar un largo tiempo del tiempo de la iglesia y después en un tiempo futuro iba a regresar el Señor Jesucristo por segunda vez. Los discípulos creían que el Señor Jesucristo nunca se iría y que todos los eventos hasta que Él se revelara, hiciera su presencia real, serían progresivos. ¿Recuerdas que les explicaba eso? O sea, cuando dijeron, ¿cuándo será el tiempo de tu parrusía, o sea, de tu presencia real? Ellos creían que iba a ser a la vuelta de la esquina, probablemente el viernes de la Semana Santa, probablemente después de su resurrección, porque todavía resucitó el Señor. Y en Hechos, en los primeros versículos, pregunta a los discípulos, vendrás a establecer, ¿cuándo establecerás tu reino? O sea, ya lo vas a establecer, ya resucitaste, ya vimos que resucitaste, ya vas a establecer tu reino, ya es la presencia tuya como Rey. Y Jesucristo les dice, ustedes no saben ni los tiempos ni las sazones. Cuando yo me revele, haga mi presencia como Rey, el Rey del reino mesiánico, el Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, esa palabra implica mucho, hermanos. Cuando los discípulos dijeron parrusía, venida, no entendían. Pero cuando Juan ocupa esta palabra, entendía perfectamente bien que el Señor murió, resucitó, ascendió, bajó el Espíritu Santo, inauguró la iglesia e iba a pasar el tiempo y sabía que iba a llegar un momento. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? De que el Señor se revelaría, haría presencia como Rey, ¿no? Como Rey. Perdóname la comparación. Yo sé que tú estás orando a esa hora cuando yo estoy viendo televisión, ¿verdad? Hay un programa que se llama ¿Quién está detrás de la máscara? O algo así. Está padre, o sea, la verdad no está feo, ¿no? Ya si está feo un día le apagas y ya. No estoy dando recomendaciones. Lo mejor es que leas la palabra de Dios, ¿no? Pero todo el mundo está ¿cuándo se revela? ¿Cuándo se revela? ¿Cuándo hará presencia de quién es?
Hace cuenta que lo mismo, los discípulos estaban diciendo, ¿cuándo te vas a revelar como rey? ¿Cuándo vamos a ver que tú eres el rey? ¿Cuándo esta gente va a saber que tú eres el rey? Ese es el momento. La manifestación, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y cuando Él venga, nos vamos a acercar con confianza. ¿Por qué? Porque permanecimos. Estuvimos ahí por la gracia del Señor. Parrucía entonces se refiere a la venida de Cristo en el arrebatamiento, hermanos. Por favor, vayan a Juan 14:1. Recuerda que cuando los discípulos dijeron en Mateo 24 y en todos los pasajes paralelos de los demás evangelios, ellos dijeron parrucía, pero no estaban diciendo segunda venida. Pero el Señor Jesucristo sabía que la parrucía era su segunda venida. Técnicamente Él sabía eso. Los discípulos dijeron, ¿cuándo vamos a ver tu presencia como rey? ¿Cuándo vamos a ver que tú te muestres como rey? ¿No? Tu parrucía, tu venida, tu presencia. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugares para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. ¿Te fijas? O sea, el Señor Jesucristo sabía que en los tiempos de su reinado, porque el Señor, hermanos, no es de que va a ser rey cuando Él venga por segunda vez. Él siempre ha sido rey. Él siempre ha sido Dios. El reino siempre ha estado. El reino siempre ha estado. Tú lees la Biblia de tapa a tapa y uno de los mensajes principales de la palabra de Dios es el reino de Dios. Pero los judíos no sabían de esto, que el reino se tendría que revelar en otro tiempo. Ellos creían que cuando el Mesías se presentara, en el momento de que entrara a Jerusalén montado en un pollino, en ese momento sería el establecimiento del reino y se mostraría como rey. ¿Recuerdas que en ese pasaje ellos empezaron a decir, ya vino el rey, bendito es el que viene en el nombre del Señor? Pero el Señor en ese momento, hermanos, porque fue evidente, el pueblo no lo reconoció como rey. Porque después de decir, hosana al rey, bendito es el que viene en el nombre del Señor, el viernes con esa misma boquita, dijeron crucifíquenlo al rey. No lo vieron como rey, no lo vieron. Pero el Señor, hermanos, sabía que era necesario ascender, ser exaltado, ser nombrado el Señor por parte de Dios, Filipenses 2, y después en un tiempo futuro regresar y mostrarse, revelarse, dar su presencia plena como el rey y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces eso es sumamente importante. Leíamos, por ejemplo, creo que el domingo, acerca de eso que hizo el Señor Jesucristo de leer Isaías 61, ¿recuerdas? Que leyó todo el pasaje de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y empieza a leer toda la profecía, pero en el punto del juicio de Dios, no lo lee, se detiene. Y cuando estaba ahí en Nazaret, en su tierra, en la sinagoga, leyendo el rollo, cuando llega al punto del juicio de Dios, lo cierra y no lee ese pasaje, solamente lee el tiempo de ese Mesías Rey, donde va a predicar el evangelio y a sanar y a restaurar en su primera venida. Pero él sabía perfectamente bien que no era el tiempo de venir a emitir juicio y establecer su reino. Por eso no leyó esa parte. Y los que estaban en la sinagoga se le quedan viendo diciendo, se admiraron. ¿Por qué no leyó? Y hasta el punto donde leyó les dijo, esto se ha cumplido delante de ustedes. Yo me he revelado así en este momento delante de ustedes, predicando el evangelio, sanándolos y mostrando que yo soy el rey mesiánico. Pero no les leyó su segunda venida, cuando Él regresará, no a restaurar,
sino a destruir. Porque el Señor regresará y regresará para destruir toda la maldad. Toda la maldad. Entonces, ve el versículo 3 de ese pasaje que estamos ahorita aquí en ¿cómo se llama? En Juan 14. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el Señor, hermanos, nos tiene preparados moradas celestiales y va a regresar por nosotros y nos va a llevar a las moradas celestiales, ahí donde está Él. Entonces, hermanos, va a haber un encuentro con el Señor. ¿Y cómo tenemos que acercar a Él teniendo esta información y teniendo el Espíritu Santo? ¿Nos vamos a echar a correr? ¿No vamos a reconocer a nuestro Señor? Sí lo vamos a reconocer, porque reconoceremos su voz, su presencia. Nos vamos a acercar confiados, con denuedo, a nuestro Señor Jesucristo. Vayan por favor a 1 Corintios 15. ...51... Te vuelvo a aclarar que habrá hermanos, incluso excelentes hermanos, excelentes iglesias con excelente doctrina, que digan: ¿sabes qué? Yo no tengo esa postura. Y déjame decirte, es respetable. Es respetable. Es respetable. Pero dentro de incluso de cierta cantidad de posturas, que puede ser que no haya más de 4, y que la verdad, hermanos, es de que creemos nosotros que tenemos razón. ¿Por qué? Porque lo que buscamos nosotros es una interpretación literal de la palabra, no especular, no imaginarnos. No, eso dice, eso lo respeto. Se oye fantástico, porque incluso algunos dicen eso del rapto. Incluso buenos hermanos dicen: eso es escatología fantástica. O sea, increíble, eso no va a ser. Bueno, aunque parezca fantástico e increíble, es lo que encontramos en la Biblia y lo respetamos, ¿no? Es lo que respetamos. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo misterio. ¿Qué es un misterio? Algo misterioso, hermanos. Vamos a seguir. No es cierto. Algo que no ha sido revelado, algo que no se ha mostrado. Algo desconocido que no ha sido revelado, que está velado, pero ¿quién lo veló? Dios. ¿Y quién le quita el velo? Dios. Y cuando Cristo se manifieste y sea develado, ¿quién le quitará el velo? Dios, ¿no? Entonces, no sé, otro ejemplo, no me lo tomen a mal, creo que no es mal ejemplo. Cuando hacen una escultura y se ve nada más la forma y está tapada con un velo, y va a llegar el momento de la develación o la revelación. En ese momento le quitarán el velo y se mostrará la hermosura de la escultura. De la misma forma, eso es un misterio. ¿Quién va a quitar eso? Dios. ¿Y quién va a ser manifiesto ahí? Jesucristo. ¿De qué forma? Como Rey de Reyes, Señor de Señores. Así será la entrada de nuestro Señor, el regreso de nuestro Señor, montado en un caballo blanco, venciendo a sus enemigos. Y cuando Jesús descienda, descenderemos juntamente con Él, montados en caballos blancos. Yo ya estoy tomando clases de equitación, hermano, para que no me vaya a caer del caballo, no vaya a ser que de la bajada, imagínate, ¿no? Porque creo que lo voy a explicar en ¿cómo se llama? En la predicación el día de hoy. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Ahora, esto es un misterio.
¿Y o sea, fíjate el privilegio que está diciendo Pablo, está diciendo, yo tengo el privilegio de saber. ¿Recuerdas que Pablo fue llevado al tercer cielo? Y habla de un hombre en tercera persona que dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y ahí Dios le dio ¿qué? Misterios. ¿Para qué fue llevado Pablo al tercer cielo? Para decir fanfarronadas y quién sabe qué tanto, no, para regresar y decir humildemente, porque esa fue su actitud, dice, yo he recibido del Señor misterios. Y aquí hay uno. En Efesios 5 dice otro, dice que la relación de un hombre y una mujer en matrimonio, dice, este es el misterio, es la relación que tiene Cristo con la iglesia. ¡Wow! O sea, imagínate la bendición que tiene este hombre de decir, ¿sabes qué? Yo tengo misterios de Dios. Y el misterio es revelado. No todos, ¿qué? Dormiremos. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere dormir? O sea, no todos dormiremos. Yo dormí poco hoy, hermanos. Pero así de que no dormiremos. No todos, ¿qué? Moriremos. Un eufemismo. Una forma romántica de decir algo fuerte. Imagínate cómo se oiría así, no todos nos vamos a morir. Ah, caray, espérate. No, no. Se lo voy a decir más pianito, ¿no? Como dicen por ahí. No todos vamos a dormir. No todos. ¿Cómo? Entonces, ¿hay la posibilidad de que yo no me muera? ¿Que yo no me muera? O sea, que el hermano David no se muera cuando todos tenemos algo por seguro en la vida que es morirnos. Ajá. Sí, Lupita. Pablo decía cosas difíciles y lo reconocía el apóstol Pedro por la cantidad de doctrina que Dios le dio. Dicho sea de paso, dicen muchos herejes que el evangelio que predica Pablo era un evangelio de él, no de Cristo. Imagínate. Decían, no, ese evangelio que predica Pablo es totalmente ajeno al evangelio de Cristo. No, el evangelio de Pablo, el evangelio paulino, es un evangelio cristocéntrico. Es apegado a lo que dijo Cristo. Y Cristo le dijo, ¿cómo? Señor, ¿no nos vamos a morir? No todos. Explícame eso. Cuando lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. Porque cuando una persona vive o nace, lo más seguro que debe tener en su cabeza es que un día que se va a morir. ¿No has pensado en eso? Un día te vas a morir, ¿no? Y no es deseo. Bueno, sí es deseo, es un buen deseo. Un día te vas a morir. Gloria a Dios. Dice, pero no todos van a morir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Una transformación, una metamorfosis. Como si fuéramos mariposas, de oruga a mariposa, de algo corrupto a algo incorrupto, de algo feo a algo maravilloso. Porque ven las orugas. Ahorita, hermanos, la verdad, con todo respeto, somos orugas. Con un potencial de que un día seremos mariposas. Seremos transformados. Metamorfosis. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Es necesario, es evidente que nosotros, hermanos, vamos a ser glorificados. Y no vamos a poder llegar al cielo, hermanos, a tener esa comunión y tener intervención de las moradas celestiales si antes no somos, hermanos, transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y que esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Seremos inmortales.
Y cuando esto corruptible, ¿qué es esto? O sea, yo creo que Pablo estaba diciendo esto corruptible. ¿Por qué? ¿Por qué es corruptible? Se está echando a perder. Cada día vemos menos, cada día nos duelen más cosas, entramos a la edad a los años de oro, ¿no? Oro por mis piernas, oro por mis ojos, oro por mi columna, oro por la ciática, oro por quién sabe qué. Ya entramos a la edad de oro porque todo nos duele, porque todo esto, hermanos, es corruptible. Y estamos apercibidos, y creo que eso es una motivación para quejarnos menos. De repente llega ay, es que cree que me duele acá, me duele acá. Pues, ¿qué quieres? ¿No has leído la Biblia? Te va a doler todo. Pero ten la esperanza, y este es el misterio revelado, que esto corruptible se va a vestir de incorruptible. Que esto que es perecedero se va a vestir de eternidad. Cuerpo de muerte. Y el concepto, Lupita, de cuerpo de muerte se refiere a dos cosas. Una, sí, este cuerpo va a morir, pero la otra es de que el cuerpo de muerte se refiere a la presencia del pecado todavía en nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el contexto no está diciendo, ay, ¿qué me librará de estos achaques de espalda, de este que sabe cuál? No está diciendo eso. Pablo está diciendo, ¿quién me librará del pecado que aún mora en mí? ¿Y quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo ¿qué? Lo malo. ¿Quién me librará del pecado que aún mora en mí? E inmediatamente después dice, Jesucristo, Él me librará. ¿Cuándo? Cuando esto corruptible se vista de incorruptible. Una transición de lo temporal a lo eterno. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en tu victoria. ¿Eso cuándo va a ser? Cuando el Señor se revele por segunda vez, cuando el Señor venga por su iglesia. Creemos nosotros que el Señor vendrá por su iglesia. Él vendrá, hermanos, no descenderá a la tierra, Él estará en el cielo. Y nosotros nos encontraremos en el rapto con Él. Y nos iremos con Él a vivir, a morar en esas moradas celestiales que Él tiene preparadas para nosotros. De cierto les digo, o sea, dice, es una realidad, ustedes ocuparán las moradas. Ustedes estarán ahí. Primera a los Tesalonicenses 4:13. La segunda venida. ¿Cómo nos vamos a acercar a Él? Confiados. ¿Por qué? Porque somos suyos, porque somos sus hijitos, porque permanecimos, porque a pesar de tantos problemas que tuvimos en esta vida, no nos rajamos. Y no es porque nosotros seamos muy entrones o porque tengamos una gran fe. Es porque Cristo dijo, los que mi Padre me dio, nadie me los arrebatará de mi mano. Nadie. O sea, si nacieron, es porque ellos ya tienen destino conmigo. Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez la expresión. ¿Qué está pasando? Muy probablemente en Tesalónica se metió un falso maestro y empezó a decir, ¿sabes qué? Híjole, los que se murieron van a perder el rapto. Porque Pablo ya les había explicado eso. Pero les entró la angustia porque empezaron a ver que sus familiares en Cristo, muchos empezaron a morir. Y dijeron, bueno, nosotros estamos vivos y resulta que ellos ya murieron y no van a irse con el Señor, se van a quedar ahí. El mismo problema doctrinal que había en Corinto, que Pablo aclara en 1 Corintios 15, acerca de la realidad de que si Cristo resucitó, todos los que estemos en Él, ciertamente vamos a ¿qué? A resucitar juntamente con Él. Juntamente con Él.
Pero entonces ellos ignoraban esto, dice, bueno, ya se murieron, entonces ya se perdieron el rapto, mi familiar, mi mamá que era cristiana, todos ellos ya, y entonces solamente nos iremos con Jesucristo en el rapto los que estemos vivos. No, y Pablo lo aclara. Sí, sí, mi hermano. O sea, Samuel pregunta que si esta expresión dormir se refiere a que no todos, ujú, no todos dormiremos. Mm, No, no, no precisamente. Mira, la mejor forma de entender una expresión, o sea, por ejemplo aquí, acerca de los que duermen, o pasando al otro pasaje que leímos, no todos dormiremos. Para entender ese pasaje lo tienes que comparar. O sea, cuando tengas una duda de la Biblia te tiene que contestar. La Biblia te tiene que contestar. ¿Y cuál es la mejor forma? Busca las expresiones y si están en el Nuevo Testamento, búscalas en el Nuevo Testamento acerca de duermen. Y realmente no era tanto que no entendían los tiempos o como tú dices, sino realmente lo que no entendían era que después de la muerte vendrá la vida. O sea, si te fijas, duermen es un eufemismo, es una expresión de morir, pero les está diciendo, cada vez que dice la Biblia duermen, tenemos que ver bien el contexto, puede ser que realmente estaban dormidos, o sea, estaban echándose un coyote, o la otra es de que estaban muertos. Y cuando estaban muertos y hay resurrección, eso habla de un advenimiento de vida nueva, entonces eso habla de resurrección. Pero no tanto se refiere a eso, hermano. Creo que, a ver si te contesté, ¿no? Pero, exactamente, o sea, no, hay otras palabras, ¿no? Ginosco, por ejemplo, la palabra griega de, ¿cómo se llama? Conocer, conozco, juzgo. No es esa expresión, no tengo ahorita aquí el logos, pero podría haber, y normalmente es el eufemismo referido a no, no todos moriremos, no todos. Entonces, Pablo, pues explícanos. Porque, ¿qué crees? O sea, nosotros estamos en Tesalónica, tú veniste a predicarnos el Evangelio, te hicimos muchas preguntas, nos aclaraste acerca del rapto, pero ahora resulta que viene un cuate y nos dicen, ¿qué creen? Ya se te murió tu mamá, era cristiana, híjole, aunque sea cristiana ya no se va a ir porque pues no va a estar viva para el rapto. Imagínate cómo estaban, tristes. ¿Y qué hace Pablo con la epístola? No, tranquilos, no estén tristes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. ¿Te fijas que cuando un cristiano muere es triste? He visto, hermanos, y no sé, podría ser una forma de formalizarlo, tendríamos que pensarlo, pero algún día alguno de nosotros se va a morir en esta congregación. No estaría mal que hiciéramos una reunión especial para recordar la vida de ese hermano que glorificó a Cristo en esta tierra. Pero ese día, hermanos, ¿vamos a estar tristes? Seguramente sí. Pero la tristeza que tiene uno que no tiene esperanza. Los impíos, los que no permanecen en la fe, los que se van de la iglesia, los que destruyen la iglesia, ¿tú crees que cuando se les muera a alguien van a tener esperanza? ¿Qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué prometió nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué tenemos esperanza? Lo decimos en el mismo contexto de 1 de Juan capítulo 2. La vida eterna. Entonces, hermanos, cuando se muere un cristiano nos entristecemos, sí, pero no más de lo debido. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen la esperanza de la vida eterna. Entonces, cuando un cristiano muere, decimos, gloria a Dios.
Y cuando vemos un cristiano que, ay, ¿por qué? ¿Y por qué lo hiciste? Me hubieras llevado a mí, que quién sabe qué. Chale, dices, ¿qué te pasa? ¿Qué no has leído la Biblia? ¿No? ¿Qué te pasa, no? Sí, Lalo. Sí. Ujú. Sí, tenemos esperanza. La tristeza es mucho menor. Es correcto, porque tenemos ¿qué? Esperanza, porque no estamos viendo el hecho de que ahí está el cadáver. Sabemos que el Señor va a venir, sabemos que el Señor va a levantar ese cadáver, lo va a glorificar, lo corrupto lo va a hacer incorruptible, o lo va a levantar y en la glorificación va a tomar ese cuerpo preparado ya para la eternidad, ya no corrupto, ya no con pecado, ya no con todo el impacto del pecado, ya un cuerpo que va a ser con una preparación física, espiritual, para trascender a la eternidad. Y va a tomar en la glorificación nuestra alma y nuestro cuerpo y los va a volver a unir para hacernos de nuevos seres humanos como era Adán y Eva antes de la caída y establecer un nuevo paraíso, un nuevo Edén en el tiempo, en la eternidad, en el tiempo eterno. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Entonces, hermanos, todo eso los apóstoles les explicaban, pero de repente alguien les mete ahí, les desacomoda la doctrina y empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues ya se murió mi pariente en Cristo y ya se perdió el rapto. Dice, porque si creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó, si lo crees, ¿te fijas? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los de que durmieron en Él. O sea, los traerá. Va a haber resurrección para los que murieron en Él. Pedro, lo volveremos a ver. Y no lo veremos en una silla de ruedas, hermano. A tu papá. No lo veremos. Imagínate. No veremos a tu papá en una silla de ruedas. Sí, Lalo, por favor. No, imagínate. Hermanas, olvídense de cremas y de tratamientos faciales, no sé si, ¿verdad? Olvídense de pintarse el cabello, olvídense, van a ser perfectas. Y ese esposo que ves tan panzón y toda la cosa, va a ser perfecto. ¿No? Mira, hermano, yo creo que aquí algo que podríamos aplicar es aprendamos a ver a la gente, a los cristianos, como van a ser, no como están. Eso es tener esperanza. Pero si no es cristiano o es cristiana, olvídate. Olvídate de eso. Vámonos ya, dice, ya no quiero gastar en cremas. No. Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Los va a levantar el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esta es la revelación. Ahí en ese momento, hermanos, está agarrando la tela Dios y a través del apóstol Pablo descubre este gran misterio que no entendieron los profetas del Antiguo Testamento y que no entendía nadie hasta ese mismo punto. Que nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que permanecemos, los que estamos en Cristo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Otra vez, ahí está la palabra, ¿te fijas? Venida, ¿qué quiere decir? Parrusia en el griego, ¿qué quiere decir?
Presencia. La misma palabra que está utilizando el apóstol Juan en el capítulo que estamos en los versículos que estamos estudiando. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ya se murieron estos y nosotros pues vamos a ser obligadamente los primeros. No, nosotros no vamos a ser los primeros. Los que ven, si el Señor viniera hoy, nosotros no vamos a ser los primeros en ser glorificados. No, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y unos dicen, tenemos que oír una trompeta del cielo, en ese momento viene, no hermanos, no está diciendo eso. Van a ser las características del llamado, pero no vamos a oír un trompetazo, una alerta sísmica, ¿no? Todos a correr, no vamos a oír eso. Son características del llamado. Eso lo vamos a explicar. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos en el momento glorioso del rapto, seremos arrebatados. La expresión es pues otra expresión de arpazo es robados. Obviamente no podemos implicar pecado en eso. No robarás. El Señor nos va a robar. No, hermanos, Él va a tomar lo que es suyo. Pero lo va a tomar como si, ¿entiende la expresión? Nos levantará, pero va a ser así. En un momento que nosotros ni nos daremos cuenta, en un momento súbito, en un momento inesperado, nos robará. Perdóname la expresión, como cuando alguien te saca la cartera en el metro y no supiste ni cómo, ni cuándo, ni dónde, con una habilidad, con una rapidez que no supiste cuándo fue. Así. Dice, por eso, la trompeta, no hermano, ¡pum! Así. No dice. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, el Señor no tocará tierra, sino que las nubes, y las nubes, hermanos, siempre expresan. Acuérdate, hermanos, lo que dijo el ángel cuando los apóstoles decían, se nos va en Hechos 1 nuestro Señor. Y empezó la nostalgia y dice el ángel, no, así como lo ven, así de la misma manera que se va entre las nubes, de la misma forma vendrá. Y las nubes expresan la gloria de Dios. Jesús es Dios. Jesús es la gloria de Dios. Y así como Él se fue, de la misma forma Él vendrá, no tocará tierra, su iglesia será arrebatada en el cielo, nos encontraremos con el Señor en el cielo e iremos a las moradas celestiales antes de la tribulación. Y descenderemos cuando el Rey regrese montado en un caballo blanco, como ejército, todos montando un caballo blanco. Moisés, Abraham, Noé, montados en un caballo blanco. Todos los santos del Antiguo Testamento descenderán. La iglesia raptada regresará. Los vivos y los muertos que murieron en Cristo, que vivieron en Cristo, regresarán montados en caballo blanco. Y también regresarán, hermanos, todos los que murieron en la tribulación, que creyeron en Cristo y fueron martirizados. Ellos regresarán montados en caballos blancos junto con ángeles en el momento del regreso del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, recibirlo en el aire. Ahí estaremos para recibirlo. Y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, si esa es la realidad, ¿qué tienes que hacer? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. No te preocupes, se murió, pero el Señor lo va a levantar. No te preocupes. No te preocupes de más. ¿Es que extraño a mi mamá? Pues sí, claro. Se extrañan muchas cosas, ¿no? La compañía, las palabras, la comunión, el amor, los abrazos. Eso, hermanos, se va a extrañar. Pero no podemos caer en una amargura y hasta en puntos de cuestionamiento. Porque, fíjate, dicho sea de paso y con esto voy terminando. Hay gente que se le muere un pariente y se van de Cristo, se van de Dios. Y cuestionan a Dios, ¿por qué lo hiciste? Esos no permanecieron en la fe. Esos no son verdaderamente creyentes. ¿Quién cuestionará al Señor? O sea, ¿quién se atreve a cuestionar al dueño de la vida, al que dio la vida? Fíjate, todavía hay gente que dice, ¿por qué nací? Y luego todavía, ¿por qué se murió? No, son estructuras muy raras de pensamiento. Dice en 1 Corintios, y este es el versículo para que continuemos el próximo miércoles. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. 1 Corintios 4:5. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y se manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí nos quedamos, hermanos. Sí, Lalo. No es sano que el hombre aterque con Dios, y más cuando se dice que es creyente. Cuando muere un cristiano, hermanos, tenemos esperanza que un día nos vamos a volver a encontrar. Pero realmente, hermanos, no es la esperanza de que, ay, otra vez voy a ver a mi papá o a mi mamá o a mi esposa. No, esa no es el motivo por el cual nuestro gozo está puesto en el cielo. Es que un día nos encontraremos con Él, ¿no? Y si nos encontramos ahí, porque seguramente nos vamos a encontrar, pues no será significativo. Hola, ¿cómo estás? Oye, qué bueno. Gloria al Señor que tú y yo estamos aquí, ¿no? Pero tú no eres lo más importante. El eje de mi vida, fíjense, el eje de mi vida va a dejar de ser las personas. Y tristemente hay muchos cristianos que el eje de su vida no es Cristo, es una persona. Es una persona. Y eso, hermanos, para eso no fuimos creados. El eje de nuestra vida, aún aquí en la tierra, es Cristo. No un pariente, no una abuela, un nieto, no. Es Cristo, es Cristo. Oremos, hermanos, y demos gracias al Señor que cuando venga ese momento, tú ya estás preparado. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a Él con denuedo, con confianza. Pero el advenimiento, la presencia gloriosa de nuestro Señor está ya pronto, hermanos. ¿Cuándo será? No sabemos. Si morimos, no te preocupes. Si se muere alguien entre nosotros, no nos preocupemos de más. Simple y sencillamente entendamos que el Señor promete que regresará por nosotros, por vivos y por muertos. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra nos muestra que tú regresarás por muertos y por vivos, Señor, que estén en ti. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos estimula el día de hoy, Señor. Gracias porque si algo necesitábamos en medio de tanta adversidad, Señor, en medio de tanta enfermedad, de tanta prueba, de tanto dolor. Incluso, Señor, sé que muchos hermanos están enlazados y que están pasando momentos difíciles, incluso de salud, Señor, en su casa. Señor, que pueda penetrar esas palabras que encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28, Señor. Y que nos den esa esperanza, Señor, que nos den esa viveza espiritual y que podamos nosotros motivarnos los unos a los otros, Señor, alentarnos los unos a los otros con estas palabras hermosas, Señor, llenas de tu espíritu, llenas de verdad y llenas de esperanza, Señor. Gracias, Dios, porque somos seres extraordinarios y no por nosotros, Señor. Somos seres extraordinarios porque tú, Señor, has puesto en nosotros eternidad. Y te damos gracias
porque esa eternidad es contigo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo al ratito y gracias por estar en este estudio.